Bienvenidos a este canal. En esta ocasión voy a hablar sobre un insecto que afecta a los encinos y este insecto se llama barrenador de encinos. Su nombre científico es Megapurpuricenus magnificus. Anteriormente se le conocía como Crioprosopus magnificus, pero por cambios en las clasificaciones taxonómicas actualmente tiene el primer nombre que mencioné. Este insecto ataca principalmente a una especie de encino que se llama Quercus potosina, pero también afecta a otras especies como Quercus eduardi o Quercus grisea, y se le ha encontrado tanto en Aguascalientes como en otros estados vecinos, entre ellos Guanajuato y Zacatecas. El primer síntoma de ataque es la presencia de manchas o escurrimientos oscuros que nacen de orificios de forma ovalada en el tallo del árbol. Sobre el suelo, en la base del tallo, comienza a acumularse uno o varios montículos de acerrín, lo cual es una señal inequívoca de que el árbol está siendo consumido en su interior por un insecto. Si abrimos el tallo, vamos a observar una larva robusta, blanca o cremosa consumiendo la madera. En su máximo desarrollo, esta larva mide hasta 6 centímetros de largo, lo cual le toma 2 años con 10 meses en alcanzar ese tamaño. Al concluir su periodo de alimentación, la larva entra en un proceso de metamorfosis y se transforma en una pupa, para lo cual construye una cámara de pupación hecha con fibras finas de acerrín. Un mes después, la pupa se transforma en adulto, el cual reposa por unos días esperando las condiciones propicias para emerger. En Aguascalientes, México, la temporada de emergencia de adultos inicia con las primeras lluvias de junio y concluye de fines de julio a la primera semana de agosto. Aquí observamos el proceso de emergencia de una hembra adulta de Megapurpuricenus magnificus. Al emerger, la hembra ya trae en su interior una carga de huevos y está lista para aparearse. En poco tiempo es localizada por un espécimen macho con el cual se aparea. Una vez que concluye el apareamiento, la hembra camina sobre la corteza de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, cepillándola con una franja de setas que posee en la parte terminal del abdomen. Al cepillar de esta manera secuestra partículas diminutas de corteza, de polvo y de líquenes. Al concluir el cepillado, la hembra se posiciona de forma perpendicular al tallo y deposita un huevo, el cual cubre con una sustancia pegajosa y las partículas secuestradas. La hembra repite esto cada vez que oviposita, llegando a ovipositar hasta 27 huevos. Debido a esta estrategia de oviposición, los huevos de Megapurpuricenus magnificus son muy difíciles de ver, pues son camuflados con las partículas secuestradas de la corteza. Dos semanas después de la oviposición ocurre la eclosión de las larvas, lo cual se detecta por la presencia de pequeños montículos de acerrín en la base del cascarón del huevo. Al eclosionar, las larvas son muy pequeñas. Aquí vemos cómo una está expulsando el acerrín a través de un pequeño orificio. Una vez nacida la larva, penetra directamente al xilema. El daño principal de este barrenador de encinos es físico, pero también tiene efectos fisiológicos.
Por una parte debilita la estructura de la madera y por otro interrumpe el transporte de agua hacia la parte superior de la copa del árbol. La intensidad del daño es proporcional al número de larvas que están consumiendo el árbol. A mayor número de larvas, mayor daño. Cuando el tallo del árbol es delgado y la intensidad del ataque es alta, el árbol puede caer durante eventos de viento fuertes, lo cual es de riesgo en áreas recreativas. El árbol también puede entrar en estado de declinación, lo cual se caracteriza por la muerte parcial de la copa y una apariencia débil del árbol. En casos donde el ataque de megapurpuricinos magníficos es severo y persiste durante 5 o más años en el mismo árbol, este puede morir. El control de este insecto es especialmente importante en áreas recreativas o áreas dedicadas al ecoturismo, ya que además de que los árboles altamente infestados pueden caer, es mejor para los visitantes ver árboles sanos. Para este insecto yo recomiendo utilizar un tipo especial de endoterapia. Vamos a requerir de algunos implementos, entre ellos un tapón especial para inyección de árboles y un dado mecánico o un desarmador de dado. El tapón tiene una válvula que permite el ingreso, pero impide la salida de los líquidos. También se necesita un taladro inalámbrico y una broca de acero de 3/8 de pulgada, con lo cual vamos a taladrar el árbol. A diferencia de otros sistemas de inyección, aquí vamos a taladrar directamente en el orificio por el que el insecto expulsa el aserrín. Vamos a taladrar en un ángulo de 45 a 50 grados hacia arriba a una profundidad de 5 a 6 centímetros. Con la ayuda del dado y un martillo, introducimos el tapón para inyección de árboles. Así queda un tapón bien colocado. Posteriormente se aplica un insecticida de acción por contacto, ya que la larva hará contacto con él cuando pretenda expulsar el aserrín. Se deberá utilizar todas las medidas de protección que se indican siempre en la etiqueta de cualquier producto químico. Si quieren conocer con detalle este sistema de inyección, abajo en la descripción de este video les dejo un link en que lo explico todo. Bien, pues llegamos al final de este video. Espero que haya sido de interés para ustedes y nos vemos en uno próximo. Hasta pronto.